Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, ¿cómo les va? Bueno, el presidente Javier Milei no para de plagiar. Alguna de las preguntas que me hago aquí para abrir el bloque es, ¿él sabe particularmente que los discursos están plagiados? Porque los libros tienen que saberlo. Ahí se abre un signo de pregunta grande que envuelve a Santiago Caputo, el asesor de comunicación presidencial, que casualmente es él el fanático de una serie que se llama The West Wing, en donde increíblemente ayer se descubrió, Carlos Pañi particularmente fue el primero que sacó la información, de que el presidente Javier Milei había plagiado parte del monólogo del personaje Josiah Bartlet, que es el presidente de Estados Unidos, en la serie de West Wing, y es interpretado por Martin Sheen. En un momento de la serie, da un discurso a sus asesores, les dice algo, y es increíble porque parte de ese discurso es exactamente igual al discurso que dio el presidente Javier Milei hace algunos pocos días atrás en la Asamblea de Naciones Unidas. Nada más y nada menos que en la ONU. Esto que vas a ver de la serie está en la temporada número 4, es el capítulo número 15, y este compilado que hizo La Nación, bueno, nos deja en un lugar de básicamente no debate. Es exactamente igual, y cuando algo es exactamente igual, se plagió. Creemos en la libertad de expresión para todos. We're for freedom of speech everywhere. Creemos en la libertad de culto para todos. We're for freedom to worship everywhere. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. And because in our time you can build a bomb in your country and bring it to my country, what goes on in your country is very much my business. And so we are for freedom from tyranny everywhere. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Whether in the guise of political oppression, Toby, or economic slavery, Josh, or religious fanaticism, CJ. That most fundamental idea cannot be met with merely our support. It has to be met with our strength. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Diplomatically, economically, materially. Qué bárbaro, ¿eh? Es impresionante realmente esta situación. La gran pregunta es, ¿fue una situación en donde en complicidad se rieron juntos Caputo y Milei trabajando el discurso? Dijeron, che, a ver, ponemos esta parte, dale, qué representativa, sí. Puede ser una cosa como divertida. Por supuesto divertida, digo, cuando sos parte de ese binomio que está por hacer eso. ¿O es una situación de Santiago Caputo como una travesura que piensa que nadie se va a dar cuenta y se lo entrega a Javier Milei? Javier Milei lee el discurso y le dice, Santiago, esto es brillante, buenísimo. Y lo lee sin tener idea de lo que está diciendo y está repitiendo frases de una serie. Increíble. Dicho sea de paso, esta serie se emitió hace muchísimo. No es una serie nueva. Es una serie que se emitió del 99 al 2006. Tiene 7 temporadas. En ese marco, amigos, con un plagio más del presidente sobre la mesa, vamos a repasar algunos que para mí son los más notorios, los que están en su último libro. Pero hay muchos, Hay muchos. El presidente Javier Milei plagió a decenas de autores. Un presidente libertario, un presidente que hace muchísimo foco en la propiedad privada, entre otras cosas. Propiedad privada, concepto en donde, concepto que es hiperfundamental, no fundamental, hiperfundamental en la, básicamente, y propiedad intelectual, en el derecho de autor. Si yo hago una obra, si yo escribo algo, si yo dejo constancia en algo que se publica y vos lo usás de la misma manera exacta, me estás plagiando. Es un delito que atenta contra la propiedad privada, contra la propiedad intelectual, contra el derecho de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas formas y maneras súper liberales del derecho, hiper.
que se puede aplicar a un libro, a una canción, a una tesis, a una investigación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, amigos, en Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, buscad la tapa, Lugo, que es el último libro de Milei, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Fíjate el título. Bueno, el presidente Javier Milei plagió bastantes páginas de ese libro. Leo textual la investigación de la revista Noticias, quien publicó esto, y dicho sea de paso, sean o no sean amigos del presidente, tengan o no tengan intención de algún tipo, esto es muy fácil de comprobar. Se lee el trabajo original, se lee el libro, y te das cuenta que los periodistas ya no pueden estar mintiendo. Es decir, es muy sencillo llegar a la fuente de esto. Yo con esto que voy a leerles, lo chequeé. Lo chequeé página por página. Leo textual. El presidente de la Nación había extraído de Demanda por Dinero, Teoría, Evidencia y Resultados, un trabajo de los investigadores chilenos Verónica Mies y Ramiro Soto, alrededor de 14 páginas textuales en este libro. 14 páginas textuales que van de la página 325 a 339 de su libro. Exactamente iguales. Cuando digo iguales no hay una coma que no esté en el texto original. Que eso también es llamativo, porque cuando uno va a robar, intenta de una manera u otra maquillarlo para que no parezca. No es el caso de Milei. Exactamente igual. Todo. Pero no es todo. No solo le robó a 2 investigadores chilenos, encima investigadores del mundo científico, que son estigmatizados, señalados por Milei por La Libertad Avanza. Dicho sea de paso, Radio Con Voz habló con Ramiro Soto, uno de los investigadores, que dijo estar analizando a ver si demandaba o no, pero que era un tema complejo, porque básicamente quien estaba en cuestión era el presidente de un país, no es un oficinista de la esquina. En ese marco, aparece un periodista que se llama Alejandro Alfi y dice, no solamente le choreó a Verónica Mies y a Ramiro Soto, también le choreó a Gregory Mankind, profesor de Economía y Macroeconomía de Harvard. ¿Y qué le choreó? Inmediatamente lo que sigue después del choreo de los investigadores. Es decir, Milei de la página 325 a 339 saca 14 páginas textuales de Demanda por Dinero, Teoría, Evidencia y Resultados de los investigadores Verónica Mies y Ramiro Soto. Y de la página 339, inmediatamente termina el primer choreo, hasta la página 375, así como escuchás, 15 páginas, es una copia prácticamente textual del libro Microeconomía de Gregory Mankind. Textual. O sea que en este libro hay más o menos 35 páginas, todas seguiditas, que son exactamente iguales a las que escribieron otros. Le preguntan por esto a Manuel Adorni. Y vale la pena aclarar que Javier Milei nunca habló de esto. Jamás se expresó al respecto. Puso algunos tweets, disparó contra los periodistas y todo, pero él jamás habló de esto. Sí habló Manuel Adorni. Le preguntan por esto. Las páginas 325 a 339 de Verónica Mies y Ramiro Soto, y de la página 339 a 375 de Gregory Mankind. ¿Qué onda, Manuel? Y en relación a la presentación del libro que hará el presidente Milei mañana, hay muchas denuncias de plagio de obras anteriores del presidente Milei cuando no era presidente, pero también de este nuevo libro. El periodista Tomás Rodríguez de la revista Noticias dice que hay fragmentos de un investigador del CONICET. Bueno, de más está decir que plagiar es un delito, un delito a la ley de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Gracias, Manuel. Con respecto a los
al plagio. No existe el plagio, entiendo la nota que te referís, porque de hecho me hicieron una consulta previo a que esa nota salga a la luz, y te digo lo mismo que les contesté a ellos fuera de micrófono. No hay ningún tipo de plagio y todo encuadra y está enmarcado dentro de la ley o del respeto de la ley de propiedad intelectual. Así que no hay absolutamente nada que se pueda objetar. De hecho, cuando se lo hizo con, entiendo, de Pandenomics en su momento, la verdad es que fue todo una gran farsa, y ahora no es ni más ni menos que una repetición de aquellos eventos que vivimos en el pasado, que nada tienen que ver ni con el plagio ni con ninguna ilegalidad del presidente. De todas maneras, por supuesto, quien así lo piense o quien así lo mantenga puede hacer la denuncia correspondiente o puede iniciar las acciones que correspondan. Ahí está el tema. ¿Cuándo es plagio? Y cuando viene otro y te dice, che, vos me estás plagiando, y te hace una demanda. Y entonces en esa demanda la justicia tiene que comparar a ver si hay un problema en el derecho de autor y en la propiedad intelectual. Pero claro, ahí Adorni hace referencia a algo, que esto viene de hace mucho. Y entonces tenemos que irnos a Pandenomics. Pandenomics. A ver, en Pandenomics, el presidente detectado por Tomás Rodríguez de la revista Noticia, al menos dentro de ese mismo libro, tuvo 6 plagios. En el mismo libro. En exactamente el mismo libro. Y entonces Manuel Adorni dice, como absolutamente todo en La Libertad Avanza, y todo siendo parte de un clima de época que es la posverdad, no existe el plagio, pero uno lee una página y lee la otra después y es impresionante. Lo que pasa es que, 1, a nadie le importa mucho, y 2, nadie se toma el trabajo. En ese marco, es impresionante empezar a ver a quiénes, porque dentro de Pandenomics, por ejemplo, el físico mexicano Salvador Galindo Urribarri fue uno de los plagiados, y estaba decidido a demandar a Milei por este libro. ¿Y saben qué pasó? Murió muy poco antes de demandar a Javier Milei. Así. Y les voy a decir algo. Estaba caliente. Pero podemos seguir. No quiere, sigamos. El camino del libertario. El camino del libertario también tiene plagios. Acá aparece el periodista intelectual liberal José Venegas, que descubrió en enero del 23 los plagios que Milei había utilizado para el prólogo de la última edición del libro 4000 años de controles de precios y salarios de Robert Schwettinger y Edmund Butler de la Unión Editorial. Es decir, Venegas descubre que Milei en otro trabajo había vuelto a plagiar. Y entonces tenemos Pandenomics. 6 plagios. El camino del libertario, plagio. No quiere decir que el libro entero sea un plagio. Quiere decir que contienen páginas enteras de otras obras que fueron publicadas, de otras investigaciones que fueron publicadas, sin cita al autor, que ahí está el problema. Porque si yo pongo las mismas páginas y pongo de la página tanto a la página tanto, corresponde a tal trabajo de tal autor, listo, no es plagio. Milei hace pasar las palabras de los autores como propia. Qué increíble, ¿no? A ver, en aquella oportunidad, Milei había plagiado varios párrafos del viejo prólogo de la edición original del libro, el cual estaba a cargo de David Meiselman. Pero también había plagiado y había choreado páginas completas a Carlos Rodríguez Brown, un catedrático de la historia, sobre todo de la historia del pensamiento económico. En ese marco vas a escuchar al propio Carlos Rodríguez Brown, alguien plagiado por Milei, que después publicó un libro sobre Milei que se llama El pensamiento de Milei. Yo lo leí, es extraordinario. Y que dentro del pensamiento de Milei él aborda una parte de, en este caso, Milei y de cualquier ser humano que empieza a sacar libros plagiando a gente. Eso dice mucho de alguien.
entre otras cosas, dice que es un trucho. Si yo saco un libro y pongo 20 páginas que no escribí, 30, y se las asigno a como si fuese mía y son de otro, no solo es un delito, aunque en realidad es un delito siempre y cuando el otro te demande y te lo haga ver, te lo marque, sino que es un papelón. Es un papelón inmenso. Y entonces, en ese marco, quiero que escuchen a Carlos Rodríguez Brown cuando le preguntan exactamente por esto. Che, ¿Milei te plagió? Usted expone que Milei ha podido plagiar muchos de sus escritos. Había que mirar lo de plagio. Y parece que es verdad, ¿sí? Parece que efectivamente es un hombre que se copia. Y hay que explicar un poco por qué, ¿no? Porque mi tesis, ¿sabes cuál es? Que es sobre todo un hombre descuidado. Porque si tú haces un plagio, hombre, lo normal es que te tomes la molestia de ocultarlo. Es un copia y pega masivo. Ahí está. Y además visible. Un copia y pega masivo y visible. Amigos y amigas, este posteo seguramente va a estar lleno de gente que diga aguante Milei, viva la libertad. Y está bien, porque en definitiva tampoco es que está hablando del presidente y de sus decisiones de gestión, pero sí habla mucho de su persona. No nos olvidemos que muchos de estos plagios Milei los hizo cuando no era presidente. Incluso en algunos ni siquiera era diputado y ya plagiaba. Pero habla de una persona que por un lado estigmatiza, señala, hiere y miente sobre algunas personas. Por ejemplo, investigadores del CONICET. Todo lo que pasó en torno a los investigadores del CONICET y Javier Milei son insultos, son gritos, estigmatizaciones, mentiras, bla, bla, bla. Y después vemos que el mismo le chorea y las hace pasar como propias. La investigación que hacían estos, que son unos vagos empobrecedores, zurdos, asquerosos, terminan siendo palabras que Milei hace pasar como propias. Pero a ellos los estigmatiza, señala, golpea, etc. Eso dice mucho de alguien. Dice muchísimo. A mí, ¿qué me dice? Y que es un trucho. Y que es un trucho. Pero acá viene el tema. Aparece alguien y me dice, che, ¿por qué no lo denuncian? Porque es el presidente de la nación. Y yo creo que la mayoría de estos autores, cuando Milei deje de ser presidente, van a caer en la justicia. Porque el plagio no se termina en el tiempo. Yo decido, te denuncio hoy, te denuncio mañana, te denuncio el año que viene. Porque en definitiva también todo ese tiempo estoy investigando y mis abogados están investigando. Yo creo que al presidente se les va a venir, con el plagio que hay en todos estos libros, un problema cuando deje de ser presidente, cuando pierda el poder, cuando no tenga la llave de la justicia, cuando no pueda operar para con jueces. En ese marco, la confirmación, creo, de todo esto que estamos hablando es la noticia de ayer, por la que abrimos, y vamos a pasar de nuevo el video. El presidente Milei sacó de una serie que se llama The West Wing una parte del discurso que leyó en la Asamblea de Naciones Unidas. No sé si con conocimiento, si él lo hizo, en complicidad con Caputo y se rieron y divirtieron juntos, o si Caputo lo engañó al presidente y le dio este discurso sin que sepa. Pero son idénticas palabras que dice Josiah Bartlet, que es el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Martin Sheen en el capítulo 15 de la temporada 4, que esto se emitió más o menos alrededor del año 2003 en el mundo. Y el presidente hace pocos días leyó idénticas palabras en las Naciones Unidas, que creo que es la confirmación de que al presidente de la nación no le importa plagiar, no le importa usar frases de otro. O hay alguien, que es Santiago Caputo, que está plagiando sin decirle al presidente, lo cual habla también de que todos en La Libertad Avanza no tienen dramas de hacer pasar palabras de otros como si fuesen de ellos. La Nación lo descubrió y el video es contundente. Creemos en la libertad de expresión para todos. We're for freedom of speech everywhere. Creemos en la libertad de culto para todos.
We're for freedom to worship everywhere. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. And because in our time you can build a bomb in your country and bring it to my country, what goes on in your country is very much my business. And so we are for freedom from tyranny everywhere. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Whether in the guise of political oppression, Toby, or economic slavery, Josh, or religious fanaticism, CJ, that most fundamental idea cannot be met with merely our support. It has to be met with our strength. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Diplomatically, economically, materially. Qué bárbaro, boludo. Es una cosa de locos. Realmente lo digo, ¿eh? Y por otro lado, ya una opinión para cerrar lo que me pasa a mí como argentino viendo a un presidente de Naciones Unidas leer un discurso de una serie, ¿no? Es muy berreta, ¿eh? Es de nuevo la farandulización de la política. Cada vez nos aproximamos más a lo que fueron los 90 en términos de ridiculeces políticas y discursos totalmente absurdos, burdos, sin sentido, poco estudiados, bla, 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 bla. De un presidente que, a ver, no tiene, Javier Milei, sinceramente, demasiadas habilidades como para la oratoria. Lee permanentemente, no levanta la vista. Por momento quiere hacer chicanas y no es demasiado gracioso. No es un presidente que oralmente sea de lo más solvente que hemos tenido en la República Argentina, ¿no? Creo que entre Javier Milei, Alberto Fernández y Mauricio Macri se disputan los peores oradores de mucho tiempo. Pero Alberto no leía al menos. Macri tampoco leía de la forma en la que lo hace Milei. El único que lee textual y no levanta la vista del texto es Javier Milei. Y insisto con algo. Para mí también hay una pregunta que es interesante y que es: ¿el presidente está de acuerdo con esto o Caputo lo engaña al presidente permanentemente? Lo sabremos, creo que no dentro de mucho, pero en definitiva, otro papelón internacional más del presidente Javier Milei. Buen día.